Peuch Inversiones, el sitio donde todos pueden invertir, y Universidad Diego Portales, a la altura de los tiempos, presentan Al Pan Pan. En el Mostrador Podcast, debate y conversación para comenzar tu mañana. Al Pan Pan, con Mirna Schindler. Entrevistas con los actores de hoy. El Mostrador, el poder de la independencia. ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy buenos días. Iniciamos un nuevo capítulo de Al Pan Pan aquí por el mostrador.cl. Un día en que vamos a estar en el siguiente bloque conversando con el economista David Bravo a partir de los resultados de la encuesta de ingresos del Instituto Nacional de Estadísticas, que mostró que las personas recibieron en promedio el año 2024, las personas, los trabajadores, es decir, las personas que tienen que están asalariadas, recibieron 827.000 pesos en promedio de ingresos, mientras que el ingreso mediano, es decir, la mitad de los trabajadores recibió un sueldo igual o menor a los 611.000 pesos. Vamos a hablar con él acerca de estos resultados, de la brecha de género que sigue siendo enorme entre hombres y mujeres, en desmedro, por supuesto, de las mujeres. Vamos a hablar también de la emergencia laboral, que es aquello que él ha sostenido, que está ocurriendo, ¿no es cierto?, en nuestro país, como este tema también se toman las campañas, pero también vamos a hablar en materia internacional, no solo por la muerte, ¿no?, tras el atentado de Miguel Uribe en Colombia, y es un hecho que revive los peores fantasmas del pasado en cuanto digo, a la violencia política en ese país a 9 meses de las elecciones, sino también lo que está ocurriendo con Gaza y la decisión del gobierno de Israel y de Benjamín Netanyahu de definitivamente entrar a ocupar el territorio completo, ¿no?, de la franja, y cuáles van a ser las consecuencias que esto va a tener. Pero antes saludamos a nuestros auspiciadores. La Universidad Diego Portales está acreditada por 6 años en nivel de excelencia y es una de las mejores universidades del país. Conoce más en admisión.udp.cl. Universidad Diego Portales, a la altura de los tiempos. Y te invitamos a inscribirte en nuestro canal de YouTube, @el Mostrador Podcast con B corta, donde puedes acceder a todo el material multimedia del Mostrador, partiendo por Al Pan Pan, siguiendo por Click AM punto por punto, con Paulina de Allende Salazar y Corea del Centro y mucho más. Recuerda entonces, suscríbete a nuestro canal de YouTube en @el Mostrador Podcast. Ahora sí, nos vamos de lleno a analizar este evento y otros en materia internacional con el académico del Instituto de Estudios Internacionales de la Universidad de Chile, Gilberto Aranda. ¿Cómo estás, Gilberto? Un gusto de tenerte con nosotros nuevamente. Hola, muy buenos días. Un placer estar con ustedes y por supuesto saludando a quienes nos están viendo hasta ahora. Bien, pues lo que ha ocurrido en Colombia, el atentado y a muerte, por cierto, de este hombre de 39 años, hijo de una periodista que también había sido asesinada en el contexto de un secuestro. ¿Cómo lo analizas tú en el entendido de lo que está ocurriendo también a nivel regional con la violencia política? Bueno, desde luego esta noticia va a remecer el escenario político colombiano, y más allá incluso de Colombia y la región, pero ya desde Colombia se expecta que la posibilidad de esta izquierda que por primera vez llega al poder hace unos años atrás, es muy difícil que logre de alguna manera ser sucedida por un gobierno del mismo signo. Lo pone más fácil para el mundo conservador, o aspecta mejor, más que más fácil, aspecta mejor al mundo conservador. Entre otras cosas porque estamos hablando del asesinato número 97 de un liderazgo social en lo que va este año 2025 en Colombia. Una cifra que es escalofriante, pero que de alguna manera da cuenta que uno de los proyectos más caros a la administración de Petro, que era la paz total, negociación con todas aquellas fuerzas que en algún momento pusieron en jaque la estabilidad de Colombia. No solo me refiero, por supuesto, a las guerrillas, sino que a otro tipo de grupos. Esta paz total se ve seriamente dañada y hoy día yo la veo muy poco probable de llevar a cabo. Más bien lo que pienso es que este retrotraerse, tal como decías, hacia décadas pasadas, va a significar que la campaña presidencial, que ya está hace algo, queda algo así como un año,
Claro. Un poco menos incluso. La verdad es que va a estar teñida de la cuestión securitaria, la seguridad que se tomó la agenda legislativa ahí en el Palacio o en el Capitolio Nacional, donde está siendo velado los restos de Miguel Uribe Turbay. Claro, Gilberto, partamos por aquí porque me interesa mucho que analicemos la situación de este hombre que tiene una historia familiar terrible, ¿no? Porque Miguel Uribe Turbay, además nieto de José Turbay, si no me equivoco, Turbay eh, Ayala, el presidente, 78. exactamente. Exacto. Para que me ayudes a describir esta historia que es particularmente trágica, ¿no? En la vida política de Colombia. Sí, es decir que la historia trágica de esta familia se entrelaza con la historia de violencia nacional, ¿verdad? Los historiadores, las historiadoras hablan de la violencia con mayúscula que se deja ver desde la década del 20 hasta los 50, un periodo de mucha efervescencia donde entre medio Ujú. está la muerte de Jorge Eliezer Gaitán y el Bogotazo, un estallido social que conmocionó a Colombia y a la región. Tuvimos hubo un periodo de acuerdo de élites políticas, el 58, el Frente Nacional, pero ya en los 80 era evidente que tanto la acción de las guerrillas como del narcotráfico estaban descontroladas. En ese contexto de finales de los 80 y más bien principios de los 90, donde Diana Turbay, la periodista, es secuestrada no por guerrilla, esto hay que ser bien claro, sino que por el grupo que respondía al narcotráfico, Los es extraditables. secuestrada. Los ¿Perdón? extraditables eran llamados los extraditables, un grupo perteneciente a Pablo Escobar. Pablo Escobar Gaviria, el Claro. patrón de varias ciudades de Colombia, el capo del narcotráfico. Ella es secuestrada y en ese contexto de intento podríamos decir, de liberarla, es que acaece su muerte, que por supuesto va a teñir a la historia familiar, pero incluso más allá de eso, el año 1990 murieron 3 candidatos presidenciales en Colombia. Estamos hablando de 35 años atrás, entre el 90 y el 91, en esa campaña. Esto es una cifra muy alta y a mucha gente se le ha parecido de nuevo esta década trágica, estos años trágicos, en un contexto en que se esperaba que después del acuerdo con la guerrilla, la FARC, el 2016, se entrara en otra dinámica. Eso no ha ocurrido y hoy día más bien la polarización política se tomó a la agenda y también la lucha contra diversos sectores que siguen en armas. Si tú dijiste algo, una cifra que tú mismo calificaste de escalofriante, Gilberto, tú dices que en lo que va de este año han muerto casi 100 personas vinculadas a cuestiones políticas. Vinculada a cuestiones sociales y políticas, ¿no? Liderazgo, Ya, no estoy hablando de ni crímenes pasionales ni delincuencia, sino que me estoy refiriendo a liderazgos sociales, a liderazgos políticos, que es una cifra escalofriante que da cuenta de una Colombia que no atina a encontrar caminos para lograr una pacificación. Quiero insistir que no solamente tenemos a las células disidentes de la FARC que no firmaron el acuerdo en 2016. No solamente estamos hablando del Ejército de Liberación Nacional, que no lo ha firmado, sino que también narcoguerrillas y otro tipo de organizaciones que colocan en jaque a la seguridad interna colombiana y que van contaminando lo que es la campaña presidencial, porque Miguel Uribe Turbay era, para ser bien claro, un senador en ejercicio y un precandidato presidencial que tenía opciones incluso de representar a su polo, a su pacto. Es uno de los delfines del expresidente Uribe, no son familiares, ¿ah? Es alcance de ya, nombres, de apellidos, sí. del expresidente Uribe Vélez, quien está, como recordemos, con arresto domiciliario por manipulación de testigos en juicio, para ser bien claro. Y, sin embargo, lo que se llama el Centro Democrático, que es un movimiento conservador, Ujú. tenía como una de sus cartas más importantes a Miguel Uribe Turbay, que en el día de ayer ha Claro. muerto. ¿Por qué dirías tú que esto se ha agudizado en el último tiempo? ¿Es solo un fenómeno atribuible a lo que ocurre en Colombia o podríamos decir que tiene también que ver con la evolución que ha tenido el crimen organizado y el narcotráfico en toda la región? Yo diría que es una combinación como resulta a menudo, ¿no? Es multifactorial.
estamos hablando de una evolución de cárteles y de crimen organizado que ahí donde estaban, pues más bien se intensifica su acción y ahí donde no estaban, como países como Ecuador o incluso Chile, que eran bastante, si no inmunes, era más esporádica la presencia de este crimen, hoy día se han instalado. Entonces hay una dinámica regional de cárteles de diferente tipo que han expandido sus operaciones, que algunos operan bajo franquicias, otros como células dependientes y que tienen a varios países, yo diría, si no cercados, bien complicados. Pero además, tengo que decir de que hay un contexto internacional y nacional en Colombia que no ayuda mucho, porque estamos hablando de un contexto internacional de polarización política que en el caso colombiano también implica crispación. La verdad es que el intercambio, la falta de diálogo, el intercambio de frases rotundas, categóricas del otro, del adversario político, no ayuda al clima. No ayuda al clima. El, el- el político que ha fallecido tuvo algunos momentos muy duros hacia la actual administración y a su vez el presidente Petro a veces calificaba no solamente como oligarca a sus adversarios, sino que esclavista. Entonces, este clima tampoco ayuda a lo que es la conciliación política y al llegar a acuerdos mínimos. Y facilita el hecho de que también organizaciones de tipo criminal encuentren espacio para, de alguna manera, atacar. Claro, y ahí para cerrar el tema colombiano, el rol que ha jugado Gustavo Petro, ¿cuán responsable es él de este clima de polarización? A ver, desde luego yo no estoy en ningún caso acusando a él de tener algún tipo de parte en una conspiración. Sabemos que hay sectores políticos que hacen de la conspiración su nudo principal de argumento. No es el caso, desde luego. Yo creo que incluso ustedes pueden ver su posteo donde da un pésame muy sentido y además explica que la venganza no debe ser el camino. Él, por lo tanto, no lo veo ni con culpabilidad, ni con tampoco algún tipo de ayuda, ningún tipo de sicariato, para ser bien Mm. claro. Pero también tengo que decir que muchas veces el adjetivo fácil no ayuda a la concordia. Entonces, hay una responsabilidad no solamente del gobierno colombiano, sino que de varios sectores políticos que están enfrente, como el Centro Democrático, en, de alguna manera, abonar a un clima de crispación política. Y ahí también hay entonces una responsabilidad de los actores que tienen que entenderse no como enemigos, sino como adversarios y buscar vías institucionales para procesar las diferencias. Además, por supuesto que hay responsabilidades administrativas, ¿no? De estado de seguridad o inseguridad de un país, que por supuesto los presidentes son de alguna manera el responsable último. Como dije, la campaña se va a teñir del tema de la seguridad. Me temo que los temas sociales que eran tan importantes y siguen siendo muy importantes para Colombia y que así lo fueron en la anterior campaña, hoy día van a estar más bien en un segundo lugar después de la cuestión de la seguridad pública que evidentemente se ha ido deteriorando en Colombia. Y además agregar que la agenda legislativa ya da muestra de eso. Bien, vamos a Gilberto Aranda, pasemos a otra parte del mundo porque Benjamín Netanyahu consiguió finalmente la aprobación para su plan de ocupación total de Gaza, ¿no? Aquí quiero entrar en definitiva a analizar lo que esto implica, porque él ha planteado 5 puntos fundamentalmente: el desarme de Hamas, la devolución de todos los rehenes, dice, vivos o muertos, la desmilitarización de la Franja de Gaza, el control de seguridad de Israel sobre la Franja de Gaza y la existencia de un gobierno civil alternativo que no nos lo diera jamás ni la autoridad palestina. ¿Cómo ves esta, cómo llamarlo, esta nueva etapa de esta guerra que no termina? Yo lo voy a resumir de dos maneras, Ya. lo que significa, o lo que implica y lo que significa de fondo. Lo que no dice. Implica, por supuesto, que en la actualidad, vamos a explicarle a quienes nos ven, probablemente lo saben, pero lo vamos a decir con un poco más de detalle. Las fuerzas de defensa de Israel, así se denominan, controlan el 75% de un área que es equiparable a dos de las comunas más grandes de Santiago. Me estoy refiriendo a lo que es Maipú y Puente Alto. Eso es la franja de Gaza territorialmente y viven algo más de 2 millones de personas
que hoy día se hacinan en un territorio que es el 25% de lo que es la franja, están hacinadas. Ujú. Lo que aspira este plan es, primero que todo, controlar también, sacar a la gente de Ciudad de Gaza en el centro, así como hizo como controló Rafah y otros lugares en distintos espacios de la franja, y de alguna manera desplazarlos a microespacios donde va a haber aún mayor hacinación. Estamos hablando, entre otras cosas, que solo en Ciudad de Gaza vive 1 millón de personas. Y eso significaría sacarlas de ahí para tomar el control casi completo de la zona, esta zona de seguridad así definida por el gabinete. Pero yo tengo la impresión que esto, lo que no se dice, lo que no está en uno de los 5 puntos, también obedece a una maniobra política para asegurar la sobrevivencia política de Benjamín Netanyahu, que está viendo cómo ha ido mermando su coalición formada por derechas tradicionales más ultraortodoxos religiosos. Algunos partidos como el Chas ya se salieron, pero es la mayoría, diría yo, es muy frágil, pero lo que busca es, de alguna manera, también contentar a aquellos partidos de la ultraortodoxia religiosa política israelí para que permanezcan y así preservarse en el poder. Esto es significado, y esto es importante Ujú. decirlo, por una parte que hay ya síntomas de disenso al interior de la sociedad israelí, pero también en el aparato de Estado al interior de la sociedad israelí, porque hemos visto manifestaciones muy importantes, pero también en el aparato de Estado, porque además de la oposición en el Parlamento, la Knesset, esa posición de centro derecha hacia la izquierda, podríamos decir, tenemos que hay un comandante en jefe de la Fuerza Armada, que es Samir, quien también ha hecho ver en distintas entrevistas que el plan implica muchos riesgos, también para la seguridad de los reservistas que van a ser movilizados. Claro, ahora, de todas maneras, ese plan, como decíamos, supone todos estos pasos a dar y la pregunta es, si esto, a ver, si ellos logran efectivamente materializarlo, bueno, ¿qué va a pasar con esa población tal como tú señalas? Porque esa población ya está en condiciones de hacinamiento en un territorio que está completamente devastado. E incluso se comparaba, mira, no me recuerdo con qué. Creo que, se comparaba con lo que ocurre con la caída de las bombas en Hiroshima y Nagasaki. Y se decía que, no recuerdo la proporción, pero que el nivel de destrucción era tantas veces mayor que lo que había pasado con Hiroshima y Nagasaki. No estamos hablando de la franja de Gaza. Por lo tanto, la pregunta es, bueno, esa población trasladada a dónde, a qué parte, cómo se puede visualizar un futuro en esa región. Escaso si se cumple el plan del premier Netanyahu, porque estamos hablando de un plan que al fondo evita una tregua, ¿verdad? Eso es lo que hay que decir. Generalmente en las treguas hay un intercambio. Eso es lo que había antes, intercambiar rehenes por espacios de paz y permiso para que entre la ayuda humanitaria, que en general ha sido, más bien, más que en general, ha sido rotundamente bloqueada. ¿Ah? La entrada de diversas organizaciones no gubernamentales está de alguna manera dificultada y lo que es la comida y las medicinas, hay apenas algunos centros de acopio donde además a veces son atacados también. Hay ataques sobre esos centros de acopio. Entonces, es una situación muy complicada, es una masacre, para ser bien claro. Mira, alrededor del 80% de la franja de Gaza está en ruinas. Esa es la verdad, por eso puede ser comparado, tal vez en imagen, a la destrucción de otros lugares del mundo hacia el finales de la Segunda Guerra Mundial, porque el 80% de la franja está en ruinas. ¿Qué es lo que se pretende entonces? Es desplazar la gente a ciertos espacios muy, muy pequeños. Y el último punto nos declara que busca reemplazar a lo que es el paraestado que funcionaba en la franja, que era Hamas. Hay que decirlo bien claro, que Hamas era quien controlaba gran parte de la franja. Y por supuesto lo que quiere es que, luego, además de que la zona de seguridad se amplíe, esta gente que va a estar en algunos espacios muy reducidos, estos más de 2 millones de personas, ¿Mm? van a estar bajo supervisión de un gobierno distinto al de Hamas, desde luego, pero también de la Autoridad Nacional Palestina. Ha dicho que en principio deberían ser fuerzas árabes las que controlaran este espacio, pero algunos países como Jordania ya han replicado que no van a limpiar el caos que ha sembrado Netanyahu. Más o menos esas son las palabras.
Por lo tanto, se ve muy difícil aquella vía, además de violentar todas las normas de derecho internacional, que por supuesto estamos viendo que hay distintos liderazgos, que no solo el de Netanyahu, ¿no? Sino distintos liderazgos en el mundo que lo hacen, algunas potencias centrales y otras regionales también. Bueno, en este momento de crisis del derecho internacional y del multilateralismo, esta opción se ve absolutamente inhumana, y por supuesto que va a tener un costo internacional para el gobierno de Netanyahu. No obstante, lo que creo que también intenta es sobrevivir políticamente. Ha sido un político, recuerden que está desde mediados de los 90 instalado con distintos periodos a través de un sistema parlamentario como es el de Israel, y claramente lo que él dice es que va a asegurar lo que es alimentación y medicinas para esa gente que se desplace. Esto dicen que va a tomar un tiempo antes de desprenderlo, pero yo tengo la impresión de que las consecuencias van a ser aún peores de las que hemos visto. Por eso es que otros gobiernos, como algunos europeos, algunos latinoamericanos, se movilizan, hacen declaraciones y toman algunas medidas. Por ejemplo, en la próxima Asamblea de Naciones Unidas vamos a ver que varios países van a hacer un reconocimiento oficial. Potencias en algunos casos, puede ser Francia y Gran Bretaña. Canadá dijo que lo va a hacer, y ahora se ha agregado Australia. Y Sí. además De vemos que reconocerlo algunos como de países, reconocer el Estado de Palestina, dice. sí, perdón, Claro, reconocer al Estado palestino. Y al claro. mismo tiempo, decir que tenemos otros casos como el de Alemania, que siendo un país que por toda su experiencia traumática con el nazismo y judeofobia que tuvo, eh, tomó la decisión de no exportar más armas a Israel. Es decir, hay algunas propuestas concretas, pero me temo que no son suficientes ante esta tragedia. Hay un punto que no quiero dejar pasar, Gilberto Aranda, y es lo que pasó con este equipo periodístico de Al Jazeera, la cadena de televisión y de medio de comunicación catarí, que fue blanco directo, o sea, al punto que Israel reconoce, ellos estaban apostados en una tienda de campaña, en una carpa, digámoslo así, a la salida de un hospital, y fueron tagueados como parte según el gobierno israelí, sin presentar pruebas que hasta ahora parezcan, digamos, contundentes, como que eran parte de una célula de Hamás. ¿Cómo has visto esto que ha generado también un gran impacto a nivel internacional? Pues la verdad es que más el dolor que produce que eh, estos 6 periodistas o 6 reporteros, 6 personas ligadas al mundo de las comunicaciones sean incluidos como blanco, se agrega a lo que son las más de 61.000 muertes, en algunos casos menores de edad, en algunos casos infantes, niños pequeños. Uno tendría que decir que definitivamente son imágenes tan duras como las que vimos en el ataque del 6 de octubre de 2023, cuando también hubo secuestrados y niños asesinados por parte de las células de Hamas que se infiltraron en Israel. Pero claro, ahora estamos hablando de una cifra, de un nivel de destrucción que después de casi 2 años es francamente condenado por una parte muy importante de la población, o de las distintas sociedades. Me refiero a la población, de la opinión pública internacional y de distintas sociedades. Pero también tengo que decir que estamos en un enfrentamiento donde muchos espacios que otras veces son inviolables terminan siendo blancos. Pasó con un hospital, pasó con la parroquia católica en Gaza, un espacio que uno pensaría que son santuarios de paz, y que muchas veces son acusados de ser usados como escudos para, de alguna manera, ocultar a células de Hamas. Entonces, yo lo lamento muchísimo, pero entiendo que también esto es parte de una dinámica que viene hace tiempo, mostrándonos lo peor de lo que es un enfrentamiento de un Estado contra una población. Ciertamente hay células extremistas, células terroristas. Yo no digo que no existan, pero evidentemente quien se lleva la peor parte de esto es una población que probablemente tiene poco o nada que ver, más bien, en lo que haya determinado a más ese 6 de octubre de 2023. 7 de octubre, 7 de octubre. Eh,
El 7 de octubre, sí. Vamos cerrando quiero preguntarte, Gilberto, respecto de este encuentro que va a haber entre Trump y Putin, ¿no? Que se encontrarán en Alaska el 15 de agosto para hablar sobre la guerra de Ucrania. ¿Qué crees tú que puede ocurrir ahí? Ha habido varios intentos por parte de Trump. La pregunta es si realmente él va a lograr, que es ponerle fin, ¿no? a la guerra iniciada por Rusia, por supuesto. Bueno, lo primero es decirte que el espacio que fue eh, escogido para esta reunión cumbre es bien decidido porque Alaska fue parte del Imperio Ruso y en 1867 el secretario de Estado Seward la adquirió, eh, compró Alaska a Rusia. Por lo tanto, un espacio donde el mundo ruso también ha tenido presencia e intereses. Es ahí donde se encuentra y sabemos que van a haber varios temas, pero el que todos estamos expectantes es ver cómo se va a tratar la cuestión ucraniana. Ujú. Yo me temo que probablemente va a ser sin presencia de Zelensky, a pesar de que todavía hay algún tipo de diálogo a ese respecto, y desde luego va a ser sin la inclusión de Europa. Europa ha sido relegado a un lugar secundario, yo creo, en estas negociaciones, aun cuando han hecho ver que ellos son los principales interesados, dado que el conflicto es en Europa. Exacto. Pero me temo que no va a ser así. Y además me temo que el acuerdo es que precisamente lo que pide gran parte de Europa y Ucrania, que es que no se, que los territorios que han sido invadidos por Rusia y han sido incorporados por Rusia a su federación, esos territorios finalmente van a ser usados como moneda de cambio para detener los fuegos. Me estoy refiriendo al Donbass, me estoy refiriendo a Crimea del 2014 y al Donbass, y también a la Zaporilla y Jersón. Eh, por lo tanto, estamos hablando de una negociación que seguramente va a estar lejos de tanto de lo que pretende Kiev como lo que pretende Bruselas, Europa. Sí, pues, y además consideremos que como tal bueno, lo digo yo porque se señalaba que efectivamente había alguna posibilidad de que Zelensky pudiera participar, pero como dices tú muy bien, no está claro y no está claro, por cierto, cuál va a ser el destino de todo esto, sobre todo considerando, tal como tú señalas, que tiene que haber aparentemente, ¿no? Una renuncia de Ucrania a ciertos territorios, de lo contrario, esta guerra seguirá eternizándose, un tema tremendamente complejo. Ahora, yo quisiera muy brevemente decirte que van a haber Sí, otros temas probablemente, porque Estados Unidos tiene intereses no solamente cuando habla con Ucrania, tiene intereses por minerales críticos, tierras raras, etcétera. Bueno, con Rusia sí. está muy interesado en las facilidades para otra ruta alternativa a la ruta de la seda, como es la ruta ártica al Mira, norte. ya, Y por lo tanto yo creo que eso va a ser otro tema. Por supuesto que el presidente Trump ofrece sus oficios de mediador, pero eso no es gratis, ¿ah? Eso también tiene un precio y seguramente van a haber otros temas que van a ser tocados. Como sabemos, hace un tiempo, antes de las presiones de Trump, jugó a la variante Kissinger de política exterior, que era separar a, la variante Kissinger era separar la Unión Soviética de China. Hoy día la variante Kissinger también es lo mismo, pero es separar a Rusia de China. En la década del 70 se apostó a la parte más débil que era China. Hoy día se apuesta a la parte más débil de esos eslabones que es la Federación Rusa. ya, pues Gilberto Aranda, académico del Instituto de Estudios Internacionales de la Universidad de Chile, muchísimas gracias por haber estado con nosotros esta mañana. Muchas gracias a ustedes y una buena jornada para Igual todos y todas. para ti. Gracias. Saludamos a nuestros auspiciadores. La Universidad Diego Portales te ofrece una experiencia enriquecedora tanto en lo intelectual como en lo cultural. Conoce a líderes del ámbito político, de las ideas y de la innovación. Universidad Diego Portales, a la altura de los tiempos, acreditada por 6 años con nivel de excelencia. Y ahorrar cotidianamente se puede y de forma organizada, rápida y online con Ahorrando, la nueva funcionalidad de tu app Coopeuch, en donde puedes programar ahorros de manera fácil y entretenida, eligiendo tus propias reglas y metas. Haz que el ahorro sea parte de tu vida con Ahorrando de Coopeuch. Más información en coopeuch.cl. Y te invitamos a suscribirte a nuestro canal de YouTube, @El Mostrador Podcast con B corta, donde podrás acceder a todo el contenido multimedia del Mostrador, partiendo por Alpampan, siguiendo por Click AM, punto por punto con Paulina Allende Salazar, Corea del Norte y mucho más.
Ya sabes, entonces, suscríbete a nuestro canal de YouTube en @elmostradorpodcast. Vamos a ir al corte y al regreso. Nos vamos a meter de lleno en lo que fueron los resultados de la encuesta de ingresos de parte del Instituto Nacional de Estadísticas para el año 2024, que muestra que, por ejemplo, la mitad de los trabajadores y trabajadoras recibió un sueldo de 611.000 pesos y en promedio 827.000 pesos. ¿Qué implica esto? ¿Qué pasa con el tema laboral? Se los vamos a preguntar, ¿no?, al economista y director del Centro de la Universidad Católica para Encuestas y Estudios Longitudinales, David Bravo. Ya volvemos. En instantes, una nueva entrevista en Al Pan Pan con Mirna Schindler por El Mostrador Podcast, el poder de la transparencia.